Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Arrepentimiento significa paz con Dios. El Evangelio de la Salvación en la historia del cristianismo quizá no conoce a un profeta que predique con tal poder flamígero, incendiario como Juan. Me refiero al Bautista, al que vino delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 3, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías, la voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Qué predicación tan incendiaria, tan confrontadora. Podríamos pensar que no le caían bien aparentemente estos fariseos y saduceos, ¿verdad?, a Juan. Predicadores que predican así no caen bien, hermanos. Predicadores que hacen énfasis en el pecado no son simpáticos, no son agradables. Pero es que no hay un mensaje más radical que el llamado al arrepentimiento. A lo largo de toda la Biblia, leámosla desde el principio hasta el final, no hay un mensaje más radical, más confrontador y más incómodo como no sea el llamado al arrepentimiento que viene como resultado, arrepentimiento que viene como resultado de la verdadera conversión a Dios. Conversión a Dios. El gran tema de la Biblia y el énfasis del llamado del Evangelio es conversión. Conversión, qué palabra, qué concepto, qué significado. ¿Acaso tenemos idea de a cuántas cosas se les está aplicando este término de conversión? Las personas quieren convertirse, pero no necesariamente a Dios. El corazón de nuestra civilización quiere convertirse, pero no necesariamente por arrepentimiento. Conversión es cada vez un término más universalmente aplicado, pero cada vez más alejado de su profundo y trascendente significado espiritual y bíblico. Conversión en los términos de la Biblia significa necesariamente
volverse a Dios. El arrepentimiento significa: deja el camino que tú sigues bajo tu propio juicio, date la vuelta y ve por el camino hacia Dios. Vuélvete a Dios. Solemos definir la conversión como un acto de la voluntad humana. Cuando a mí me nazca, yo sé cuándo voy a buscar a Dios. Necesito tiempo para poner en orden algunas cosas para que yo busque a Dios. Porque yo no quiero ser como gente hipócrita que va a la iglesia y no ha cambiado. ¿Han oído ustedes afirmaciones como esas? Personas que esperan convertirse ellos para luego ir a Dios. Pero no es ese el mensaje de la palabra. En realidad, cuando nosotros estamos insistiendo en definir el concepto de conversión como un acto que nace en la voluntad humana, estamos equivocados. Es como si estuviéramos afirmando que es el hombre quien contribuye con Dios para hacerse mejor a sí mismo. Pero desde el Edén hasta nuestros días, la historia de la humanidad ha revelado que el hombre no tiene capacidad para hacerse mejor a sí mismo, ni siquiera tantito, ni un poquito. Es como si quisiéramos afirmar que el propósito de ser mejores, de ser transformados, de ser regenerados, sea un propósito humano. Pero no es eso lo que la Biblia dice. Esta interpretación está fundada en una percepción equivocada del ser humano. Es una posición filosófica. Es una percepción y una definición errática de cuál es la naturaleza y cuál es la condición interior del hombre que está alejado de Dios. De hecho, ha existido desde el siglo XVIII un debate provocado por un filósofo, Juan Jacobo Rousseau. Este hombre afirmaba que el hombre por naturaleza, por favor, cuando yo diga hombre, haz así. El hombre y la mujer, por naturaleza. Cuando yo diga naturaleza, haz así. El hombre y la mujer por naturaleza son buenos, no son malos, son buenos. Él afirmó esto y es interesante oírlo. Los progresos de la sociedad son la fuente de la depravación humana. Y él proponía, es necesario en consecuencia reducir al hombre al estado de naturaleza, es decir, a su estado primitivo. Cuando yo diga primitivo, por favor, todos hagan conmigo. Es necesario volver al hombre a su estado primitivo de inocencia y de espontaneidad. Juan Jacobo Rousseau. Esta forma de pensamiento prevalece hasta hoy. El mundo cree en la bondad natural de la humanidad. Somos buenos aunque no lo parezca. Somos buenos hasta que aparece lo peorcito de nosotros. Nuestra fe suele estar puesta en esa idea que de alguna manera inexplicable, algún día, por alguna razón, todo va a cambiar. Todo será mejor, los hombres seremos buenos amigos, nos reconciliaremos unos con otros en esa forma de creencia
existe la convicción utópica. Utópica quiere decir fuera de lugar, no cabe, en la que no existirán las razas, ni los sexos, ni toda cosa que nos divida. Tampoco habrá clases sociales, ni fronteras, ni aduanas, ni ejércitos, ni naciones, ni policía, ni tribunales, ni jueces, ni lenguas, ni religiones, ni prohibiciones, ni límites. No un filósofo, pero un compositor que tal vez, si ustedes proceden de la época de los 60s, por ahí, les ha de encantar, porque él fue famoso con su grupo en los 70s, y me refiero a John Lennon y su canción Imagina. Imagina que no existe el paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros, por encima de nosotros solo el cielo. Imagina toda la gente viviendo el hoy. Imagina que no hay países, no es difícil, nada por qué matar o morir, y ninguna religión tampoco. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será como uno. Imagina que no existen propiedades. Me pregunto si puedes hacerlo. No hay necesidad de codicia o hambre. Una hermandad de la humanidad. Imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo vivirá como uno. Hay quien lo traduce en su propio lenguaje y cultura. La hermana Yuri decía, siempre vendrán tiempos mejores. Hoy lo escuchamos en los discursos políticos. Abrazos, no balazos. Seamos hermanos, somos buenos, mírense unos a otros, hermanos. Yo no sé por qué mi mujer piensa que no soy bueno. No sé por qué mi papá no piensa que yo sea bueno, lo suficientemente bueno. No sé por qué mi patrón, mi jefe, mi subordinado, mi compañero, mi padre, mi hermano, mi vecino, no creen que yo sea lo suficientemente bueno. Quizá es porque no lo soy. Ese es el hippie evangelio de la época de los 70s que prevaleció en la mentalidad de la gente. Cuando la guerra de Vietnam, que era un fracaso para los Estados Unidos, se había convertido en una causa que abanderaban los que querían vivir en comunas, que no tenían familia, que tu esposa es la esposa de todos nosotros y tus hijos, los que tengas con ella o con todas las que quieras, son los hijos de todos nosotros y el mundo es nuestro mundo, tu cebolla es mi cebolla, mi coche es tu coche. Todos somos felices en un mundo así. Es increíble que hay cristianos creyendo en eso, hermanos. Increíble que hay cristianos sustentando esta doctrina falsa y perversa de humanismo que niega la verdad de Dios. En el momento más angustiante de su vida, en el momento más desesperado de su vida, el rey David clamó a Dios con todas las fuerzas de su alma, con estas palabras: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo
ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. En este desesperado clamor de David, amados hermanos, por el perdón de Dios, hay un vestigio de integridad, un vestigio de rectitud anhelante de salvación y de restauración. La palabra de Dios es para nosotros una revelación, no solo de la naturaleza de Dios, también es una revelación de nuestra naturaleza, la naturaleza humana, la naturaleza del ser humano y su condición espiritual. La Biblia es una revelación de cuál es el estado del hombre sin Dios. Dios nos deja saber por su palabra la forma en que el hombre ha determinado vivir de espaldas a Él. Su palabra es clara. Hay reiterados momentos en los que la palabra de Dios nos muestra que el corazón del hombre ha perseverado en rehusarse a caminar en amistad con el Creador. La causa de esta condición no es otra más que el pecado. El apóstol Pablo lo califica como el mal que mora en mí. No hago lo bueno que quisiera, sino lo malo que no quiero hacer. Y eso hago reiterativamente. La palabra de Dios es clara. El pecado se muestra en principio como el afán, la férrea determinación, firme y perseverante determinación del hombre por vivir bajo su propio juicio. Claro, entendamos esto. ¿Qué pasa si Sebastián o Julián quieren vivir bajo su propio juicio? Es hora de irse a la cama. No quiero dormir. Quiero jugar, quiero ver la televisión. Es muy temprano todavía. Es hora de hacer la tarea. Bueno, a medida que los niños son más pequeños todavía es más controlable esa situación, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando crecen? ¿Qué pasa cuando pasan de los 10 a los 12? Ese tipo de respuestas van acompañadas de gestos como... Y más adelante van acompañadas de gestos y de oraciones. Entre labios, ¿verdad? Entre dientes, musitando una plegaria por su padre o por su madre, ¿verdad? Y más adelante van acompañadas de otras manifestaciones naturales y espontáneas que nacen del corazón frescamente, como azotar la puerta, como poner la cara de palo, como no dirigirle la palabra al papá o a la mamá, como aventar las cosas, como no hacer lo que se le pide. Y a medida que la persona madura, el temperamento se va haciendo más contradictorio, más confrontador, más retador, más desafiante, y entonces las confrontaciones son más fuertes, más intensas. Y en algunos casos llega el momento en el cual los padres asumen el mismo comportamiento de Dios. Si no estás dispuesto a someterte al orden que hay en este régimen que se llama casa, eso que está allí es puerta. Y si te sientes autosuficiente, vas a tener que tomar la puerta, como hizo Dios con Adán en el Edén. Como padres estamos siendo malos. Estamos siendo perversos por someter a nuestros hijos a un orden, por ceñirlos a una forma de obediencia que les establece límites, aún en contra de su voluntad, por imponerles horarios y reglas que tienen que honrar y reconocer, por someterlos a nuestra autoridad,
aún siendo nosotros imperfectos, porque puede que un padre corra el riesgo que un día su hijo se voltee y le diga: ¿y quién eres tú para venirme a decir qué es lo que tengo que hacer, si yo muy bien sé quién eres y lo que haces? Ay, hermanos, no somos el último referente de la autoridad y del orden. Por eso, como padres, solamente podemos ejercer esa autoridad siendo un reflejo de una autoridad superior que está por encima de nosotros. Así que yo no pretendo ejercer gobierno sobre tu vida porque yo sea perfecto. Es como si ustedes pensaran que el pastor aconseja a la congregación porque él es perfecto y nunca se equivoca. Que el pastor puede exhortarte con la palabra de Dios en la mano, tratando de ser bendición en tu vida, porque él es irreprensible absolutamente y nunca comete errores, no peca. No, la única manera en que eso funciona es que lo hagamos desde una vocación de ser el reflejo de la autoridad de Dios. Porque aún como padres somos imperfectos, fallamos, somos falibles. Así que no vamos a corregir a nuestros hijos por ser perfectos, sino porque Dios nos puso para hacerlo. Y trataremos de hacerlo como un reflejo del orden de Dios. Y por supuesto, siendo ejemplo para bendición. Cuando leemos en la epístola a los Romanos, la descripción que el apóstol Pablo nos hace de la condición del hombre, podemos reconocer que es una confrontación en extremo radical, porque nos habla contundentemente del pecado y de sus consecuencias en el ser humano. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Versículo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Hay un mensaje de esperanza cuando decimos que arrepentimiento significa paz con Dios. Porque esa misma porción del apóstol Pablo nos dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Romanos 3, 23 al 26. Nuestra conversión es consecuencia del propósito de Dios para reconciliarnos consigo mismo por medio de la redención que Jesucristo nuestro Señor consumó con su muerte en la cruz. Arrepentimiento es volvernos a Dios. Para tener paz con Dios hay que volvernos a Dios.